Tú quizás no lo crees, pero en México existen clases sociales muy pobres y clases sociales muy ricas. Entre ellas, las clases sociales muy poderosas. Entre las clases sociales poderosas en México, podemos contar a cierta clase de la burguesía que no es productiva. Por ejemplo, la clase de los capitalistas que viven del turismo, los casinos, la que vive de los intereses usurarios y la que vive de los intereses bancarios. También la burguesía que vive de la especulación financiera. Hacen préstamos al gobierno, ya directamente o ya mediante la compra de bonos de deuda, cuyos intereses paga el Estado, los impuestos de la nación. Es decir, hay una clase social poderosa, capitalista, que no es productiva y sin embargo acumula y concentra medios de producción y la riqueza social. A la par de esta clase capitalista inútil y parasitaria, ha nacido otra igualmente inútil y parasitaria, la de los nuevos ricos que se han hecho de riquezas a costa del erario público. La de los nuevos ricos que se han hecho de dinero y de poder, casi siempre mediante la corrupción. Los capitalistas existen en México a la par, pero no de la mano. Esto es, en virtud de que no son clases sociales productivas, sino que son clases que buscan extraer la riqueza sin producirla, luchan entre ellos por obtener la mayor parte de los dividendos que produce el capital. Por ejemplo, los intereses producto de los préstamos de los particulares al gobierno para la construcción del Tren Maya, los dividendos obtenidos por la contratación directa de la construcción del Tren Maya y de las demás obras estratégicas del gobierno actual, como la construcción del aeropuerto y de la refinería Dos Bocas, entre otros. Esta lucha económica, este conflicto de poder, se manifiesta indudablemente en los conflictos políticos, partidistas y legislativos en nuestro país. Estas clases sociales son dueñas del poder político en México, del poder político. Pero adivina qué, no tienen el poder judicial de nuestro país. Esta burguesía inútil y parasitaria tiene a su favor poderosos funcionarios públicos del poder ejecutivo en sus 3 niveles y también cuentan con legisladores en los 3 niveles, es decir, en la federación, en los estados y en los municipios. Gracias a ellos hay leyes que favorecen la concentración de la riqueza en manos de estas clases sociales parasitarias. Pero en México se practican todavía, desafortunadamente, ciertas formas de concentración, de extracción, de explotación de la riqueza social que son ilegales, como la corrupción, la prevaricación, el enriquecimiento ilícito, la contratación directa y no por concurso para la construcción de obras públicas, etc. Y por eso, esas clases sociales necesitan de jueces que los protejan, ya sea haciéndose de la vista gorda o manteniendo la impunidad como sistema. Pero al Poder Judicial, ¿cómo iban a entrar? Esta clase social poderosísima, esta clase social parasitaria, no tenía jueces, no estaba representada en los altos tribunales de la nación, ni menos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿cómo hacer para tener a sus representantes
en los juzgados, los tribunales y la Suprema Corte, mediante la reforma. Es por ello que detrás de la reforma están las clases sociales capitalistas parasitarias y por lo tanto también están estas detrás del partido Morena. Y es por su grandioso poder y no por el favor de las clases populares en las elecciones en favor de la 4T que la reforma judicial del partido Morena avanza y avanza sin freno. Pero de igual manera, nuestra democracia va directo a la concentración del poder legislativo, ejecutivo y judicial en una sola mano, la del poder ejecutivo. Esta es, entre otras, la razón por la que debemos todos los mexicanos repudiar la reforma judicial impulsada por la 4T. Y es por ello que debemos aplaudir y celebrar que estos magistrados y jueces hayan declinado participar en la selección de jueces por virtud de esta reforma. Absurdo y de veras inimaginable que a alguien se le hubiera podido ocurrir accionarse a los jueces y magistrados y ministros por tómbola. No manchen. Por eso te llamo, te invito a que te pongas trucha. Recuerda, haz el bien. Pero mira, ¿a quién? Mientras tanto, pásala chido. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar.